tarde precisamente para conocer un poco el comportamiento del Chagas en nuestro departamento en el marco de esta conmemoración. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenos días para todos. Buenos días. Bueno, hoy nos encontramos en el marco de la conmemoración del Día de la Enfermedad de Chagas. Es una fecha bastante importante, sobre todo para el departamento de Casanare, porque es una de las enfermedades y de los eventos de interés en salud pública que ha ocupado unos renglones importantes en el departamento. Entonces, pues hoy con la concurrencia del Instituto Nacional de Salud, de la Asociación de Enfermos de Chagas, de la Secretaría Municipal de la Alcaldía de Yopal y algunos municipios que también nos acompañaron, la Secretaría Departamental de Salud, pues nos reunimos con la comunidad para hacer esta conmemoración y compartir también algunos aspectos de lo que es la enfermedad de Chagas en el departamento. Bueno, también nos acompaña la referente municipal del programa de ETV, ella es la doctora Mayra Velasco. Doctora Zuleta, ¿cuál es el reporte que hay en este momento en el departamento de personas con infección de Chagas y en qué municipios principalmente? Bueno, todo el departamento de Casanare es endémico para enfermedad de Chagas, es decir, que en cualquiera de los municipios tenemos la posibilidad de infectarnos y pues de desarrollar la enfermedad de Chagas. En este momento para el departamento tenemos 54 casos confirmados ya por laboratorio de enfermedad de Chagas en diferentes grupos de edad. Sin embargo, recordemos que hemos tenido también no solamente casos crónicos, sino también casos agudos. Hemos tenido casos agudos en el municipio de Yopal, tuvimos casos agudos en el municipio de Tauramena, que nos llevan pues a desarrollar una serie de acciones importantes desde la promoción, la prevención y el control. Doctora Liliana, ¿esos casos que mencionan corresponden a este año? Sí, señor, esos son los casos de este año. Confirmados por laboratorio, para el 2023 son 54. El año pasado tuvimos 122 casos notificados en el departamento confirmados. ¿Y en total cuántas personas tienen Chagas según el reporte que tiene la Secretaría de Salud? En los últimos 10 años han sido reportados al sistema 2.033 casos de enfermedad de Chagas. Sin embargo, que hayan sido confirmados por laboratorio, 1.426 casos. Estos otros casos restantes que quedan como probables generalmente es porque se ha tenido algún inconveniente o alguna barrera de atención o alguna situación que no nos ha permitido confirmarlos. Sin embargo, 1.426 casos es un número importante en 10 años para el departamento. Somos el departamento, uno de los departamentos que tiene la mayor prevalencia de Chagas crónico y también una importante incidencia con Chagas agudo. Como les comentaba, se han presentado los brotes de Chagas, o uno de los brotes de Chagas más agudos, de Chagas agudo más grandes, se han presentado en el departamento de Casanare. Con relación al caso de Yopal, ¿qué cifras se manejan? Bueno, nosotros tenemos un aproximado en los últimos 5 años de 300 personas que se han notificado. Tenemos un aproximado en los últimos 5 años de 300 personas que se han notificado al sistema de vigilancia con confirmación de enfermedad de Chagas. Para este año se han notificado 17 casos. Tuvimos un evento también de Chagas agudos para este año de personas en el municipio de Yopal. En el municipio de Yopal, en el corregimiento de Mocha. ¿Hay personas fallecidas por Chagas este año en Casanare? No se han notificado en Yopal, no se han notificado. En este momento por Chagas agudo no tenemos mortalidades. ¿Podemos recordar un poco los síntomas para que la gente tenga pues claridad y pueda identificar de en qué momento acudir al médico? Recordemos que el Chagas se presenta en 3 fases: la fase aguda, la fase crónica y la fase latente o indeterminada. En una fase aguda principalmente se caracteriza por fiebre persistente, fiebre más de 15 días. También se presenta dificultad respiratoria, pero pues no como una infección respiratoria aguda, pero sí hay algo de dificultad respiratoria. En algunos casos hay inflamación de un solo ojito, lo que se denomina el signo de Romaña, pero también tenemos edema, hinchazón en los miembros inferiores, miembros superiores y en la cara. Pero el signo más representativo es la fiebre por más de 15 días y paciente que venga principalmente del área rural, debemos pensar en enfermedad de Chagas. Entonces es muy importante. Sí. En la parte de los casos crónicos, ya digamos que esa sintomatología aguda no se ve, sino ya cuando las personas empiezan a presentar complicaciones, principalmente complicaciones cardíacas, que recordemos que el órgano blanco del Trypanosoma crucis es principalmente el corazón, no quiere decir que no pueda afectar otros órganos, pero la mayoría empiezan a presentar esas manifestaciones
a nivel cardíaco y pues cuando acuden al médico es importante que comenten siempre que van de un área endémica. Por ejemplo, si yo consulto al médico en Bogotá y tengo alguna afectación, debo comentar que voy de Casanare y lo más prudente es ordenar la prueba para hacer la detección de la enfermedad. ¿Se ha podido determinar otra de las causas aparte de la picadura que sabemos que se genera? ¿Se ha podido determinar otra causa que pueda generar la enfermedad? Sí, señora. Las principales vías de transmisión son la transmisión vectorial, que es por la picadura del vector, la transmisión oral por alimentos contaminados con el tripanosoma que está en las heces de algunos reservorios y de los vectores, también por vía de transmisión vertical, es decir, de madre a hijo, pero en el departamento no hemos tenido casos de madre a hijo. Otra de las formas es accidental en laboratorio, digamos que las personas que trabajan en los laboratorios que se puedan contaminar con sangre contaminada. Y otra de las formas de transmisión es por trasplante de órganos o por donación de sangre. Pero, por ejemplo, en el departamento se hacen unos controles muy estrictos y en todo el país frente a la sangre que se transfunde, asegurando que no vaya a estar contaminada. Entonces, las principales vías son la oral, la vectorial y la oral. En una época se traían... En la parte asistencial, ¿ya es tratable? ¿Se puede hacer un tratamiento a largo plazo en la ciudad, en Casanare, o hay que desplazarlos o remitirlos a otros centros asistenciales de mayor complejidad? Bueno, como nos comentaban esta mañana, el 70% de los municipios del departamento tienen la capacidad de tratar los pacientes en el primer nivel. Todo paciente con Chagas es susceptible de tratamiento, a menos que su condición clínica no lo indique. Entonces, por eso hay que hacer una serie de análisis antes de proceder al tratamiento, pero todo paciente se puede tratar. Se lo pueden suministrar en un primer nivel, pero hay que hacer unos exámenes específicos de seguimiento porque puede tener efectos no deseados o efectos adversos, que casi siempre están concentrados en la capital o en el segundo nivel de atención. Entonces, digamos que eso puede generar en cierta forma una barrera, pero que se está haciendo la articulación con las EPS para que logremos cerrar esas brechas y que realmente los pacientes tratados puedan ser seguidos y se pueda identificar que sí fueron curados frente a la enfermedad. Le iba a preguntar justamente por eso, en una época se traían los tratamientos de Brasil y eran demasiado costosos. En este momento, ¿cómo está esa situación de la importación de esos medicamentos y quién los asume, las EPS? Sí, los medicamentos indicados son el Nifurtimox y el Besmidazol, pero en este momento ellos los provee el Ministerio de Salud a través del programa de enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, una persona que haya sido diagnosticada, entonces pues hace toda su primera ruta, digamos, por las instituciones de servicios de salud. Ellos solicitan los tratamientos a la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud gestiona. Sin embargo, se ha hecho un proceso de desconcentración en los últimos años y es decir que las IPS tengan reservas y stock de estos medicamentos. En este momento, el departamento de Casanare tiene tratamiento para sus pacientes. Doctora Liliana, ¿han habido avances adicionales en la investigación en Chagas? Porque siempre, pues, desde hace mucho tiempo se manifiesta lo mismo, pero a veces es que como que no se investiga más del tema, o más a fondo. ¿Qué sucede? Bueno, básicamente en cuanto a lo que son los agentes causales del Chagas, eso ya está determinado. La profundización en la investigación iría más hacia la parte de la atención clínica de los pacientes, ¿cierto? ¿Cuáles son en este momento las terapias más prudentes para poder tratar la enfermedad? Entonces creo que por eso estamos nosotros también vinculándonos con procesos de investigación que nos orienten, uno, a reducir esas brechas en la atención de los pacientes y pues ya la parte clínica es la que nos dice cómo son esos avances en el tratamiento de la enfermedad. Precisamente en niños el tratamiento es igual que el de mayores, el de adultos. Digamos que los medicamentos que se utilizan son similares, son de principio similar. Luego está el Benmidazol y el Nifurtimox. Ya en el país se han hecho ensayos y se han hecho muchas investigaciones frente a la efectividad de los tratamientos. Aquí lo que cambia también son como las dosis y el seguimiento que se le hace a los niños. Pero la idea es que si yo detecto un niño con Chagas, lo puedo tratar para que no se me convierta en un Chagas crónico o no vaya a tener complicaciones cuando sea adulto. Y que muy seguramente es lo que pasó en Casanare. Ahorita la mayor proporción de los enfermos de Chagas crónicos son personas adultos mayores que muy seguramente de niños se pudieron infectar y pues nunca se les identificó la enfermedad y no se hizo todo el procedimiento. Entonces lo que buscamos en este momento es, no vamos a ver resultados a muy corto plazo,
pero todos aquellos niños que se han tratado pues no van a ser enfermos de Chagas. ¿Los síntomas para los niños son los mismos que para los adultos? Sí, señores, son los mismos. Doctora Lilia, está llegando mucho médico rural de otras zonas del país que a veces no tienen la formación para unas zonas como esta. ¿Se le está dando algún tipo de capacitación para poderlo identificar en forma adecuada y que no sea un diagnóstico de pronto diferente al normal? Bueno, digamos que sí, muchos de los médicos que son formados en el interior del país y a veces la academia no tiene el alcance para conocer también el perfil epidemiológico de cada uno de los departamentos. Sin embargo, la Secretaría de Salud de Casanare ha establecido un mecanismo que los médicos que llegan a prestar su servicio social obligatorio en el territorio deben hacer un curso de inducción antes de irse a cada uno de los municipios en donde van a prestar los servicios. Sin embargo, son espacios muy limitados de tiempo que a veces no permiten hacer un abordaje integral de toda la problemática o el perfil epidemiológico del departamento. No obstante, tanto desde los municipios como desde el departamento, venimos fortaleciendo esos procesos de capacitación, lo que nosotros denominamos fortalecimiento de capacidades, en esos eventos de interés en salud pública que ocupan los primeros lugares en el departamento. Entonces, es muy importante fortalecerlo desde la academia, porque finalmente nosotros acá les contamos cómo es el proceso, cuáles son las enfermedades que se pueden presentar, pero desde la academia es donde se debe fortalecer ese procedimiento, ese proceso de asistencia clínica. Doctor Elber Giovanni Rubiano García, director del Instituto Nacional de Salud. ¿Qué podemos decir en esta fecha de Chagas? O que se corra ya, porque si no... No, si quieren acá yo me acerco un poquito, sí. Bueno, pues muy buenos días a todos y todas. Efectivamente, el Instituto Nacional de Salud hace presencia en el territorio con una voluntad de desconcentrar sus labores en aquellos sitios donde más necesitamos la asistencia del Estado. Básicamente, en relación al tema de Chagas, lo que podemos decir es que tenemos que fortalecer esa atención primaria, ese diagnóstico oportuno, esa caracterización y sobre todo esa vigilancia epidemiológica comunitaria. Si nosotros en nuestros hogares logramos identificar una ninfa de pito, podemos rápidamente hacer un cerco entomológico para poder entonces hacer nuestra respectiva intervención como Estado. No más personas con cardiopatía dilatada chagásica, no más gestantes con enfermedad de Chagas. Tenemos que hacer diagnóstico oportuno e intervención oportuna como Estado, especialmente en el primer nivel. ¿Qué más se conoce sobre Chagas? ¿Qué más se ha investigado por parte del Instituto Nacional de Salud al respecto? Bueno, tenemos una serie de proyectos de investigación muy interesantes, pero lo más importante que todos debemos saber acá es que el Instituto Nacional de Salud va a hacer trabajo colaborativo con la comunidad, va a hacer trabajo colaborativo con las universidades, va a involucrar los focos científicos de las regiones, va a hacer los partícipes. Tenemos algunos proyectos muy interesantes, yo prefiero no profundizar porque aún estamos madurándolos, como son las pruebas rápidas para el Chagas, pero en ese camino estamos nosotros y vamos a lograr subir nuestro estándar científico a nivel regional. Sabemos de nuestras limitaciones, incluso en Bogotá, pero la idea es que en el territorio todos tengamos la oportunidad de tener al menos el nivel que tenemos en la capital y buscar siempre un desarrollo permanente en el territorio. ¿Qué evaluación ustedes hacen como Instituto Nacional frente al trabajo que ha desarrollado como ente territorial la Secretaría de Salud en torno a Chagas? Pues mira, recién llego del Laboratorio Departamental de Salud Pública donde me obsequiaron este ciclo de vida del pito y pude tener la oportunidad de revisar el laboratorio con todas sus áreas. El Instituto Nacional de Salud hace una asistencia técnica permanente al laboratorio. Este laboratorio que tenemos ahora en el Casanare está dentro de los 13 primeros laboratorios del país que cumple con el criterio, digamos, de estándar y de evaluación técnica. Y en ese sentido yo debo felicitar no solamente al gobernador y a las personas, a todos los técnicos que están relacionados con el desarrollo institucional del laboratorio, sino a su comunidad. Porque me comentaban los técnicos que son las personas las que llevan todas las muestras de los pitos que se encuentran en sus casas, se apropian del conocimiento y eso genera soberanía sanitaria.
cuando la gente se apropia del conocimiento, cuando sabe exactamente qué es lo que le puede producir una enfermedad transmisora como es este animalito, pues entonces yo le transmito a mis niños, a los abuelos, a todas las personas y me apropio de ese conocimiento y lo puedo socializar permanentemente. He ahí el cambio, ese es el cambio y eso es lo que estamos viendo aquí en Casanare. ¿Quiere decir que Casanare estaría a la vanguardia en temas de Chagas en el país? Pues mira, Casanare está como uno de los principales departamentos de incidencia de la enfermedad, pero yo no creo que sea porque haya más casos, que sea el que tenga más casos. Yo creo que es el departamento donde es más juicioso para reportar y diagnosticar su enfermedad. No estoy diciendo que los demás sean malos, pero siempre habrá uno que diagnostique mejor y que lo evidencie más. Aquí tenemos es que desnudar nuestra problemática para poder atacarla. Y en ese sentido Casanare ha demostrado que permanentemente con el Laboratorio Departamental de Salud Pública, con los municipios, con los alcaldes, con su gobernador, en fin, con todos participando de manera activa, se puede identificar claramente cómo está la enfermedad, cómo se clasifica la enfermedad y cómo la podemos incidir. Es el tema del diagnóstico. En muchas oportunidades se habla que enfermedades endémicas de las llanuras y de las selvas colombianas no son debidamente diagnosticadas en las capitales. Pues porque son bastante raras. Pero, y eso había pues de aumentar el número de casas. ¿Qué está haciendo el instituto para que estos médicos de las capitales en las cuales los casos de Chagas o de dengue o de otro tipo de chikungunya incluso en ciudades donde no son muy comunes puedan reportarlo y puedan darle el tratamiento a las personas? Pues mira, me causó muchísima curiosidad algo que comentó una de las personas de la comunidad en relación a ese tema que tú preguntas o que tú mencionas. Tenía la enfermedad, el diagnóstico, fue a preguntarle al médico que entonces cuándo iniciar el tratamiento. El médico le dijo, cuando tenga síntomas hablamos del tratamiento. Por ahora no. Y entonces nosotros nos sorprendimos porque nos damos cuenta que muy seguramente, no digo de todos, pero sí algunos médicos, particularmente de servicio social obligatorio, no salen con ese conocimiento que nosotros tenemos como expectativa. Y en ese sentido, hablaba yo hace poco que el Instituto Nacional de Salud se ofrece para trabajar de la mano con las instituciones y buscar hacer un refuerzo académico, un refuerzo técnico-científico para hacer una capacitación intensiva en estos médicos y médicas de servicio social obligatorio en Casanare y en las regiones, por supuesto, donde es endémico, para que entonces tengan ellos la capacidad técnica de poder diagnosticar y sobre todo de poder tratar la enfermedad, no solamente diagnosticarla, es que tenemos que tratar la enfermedad, así no tenga síntomas, y eso todo lo tenemos que tener claro. Y esta capacitación no solamente va para los médicos, es que vuelvo e insisto, la vigilancia epidemiológica comunitaria no es algo del otro mundo, todos tenemos que ser vigilantes epidemiológicos en nuestras comunidades y saber claramente cuál es el ciclo de vida del pito y cuáles son los síntomas clínicos, qué signos también se presentan y cómo se debería tratar la enfermedad. Si todos tenemos ese conocimiento, muy seguramente podemos acortar esa brecha de dificultad que tenemos entre las ciudades, capitales y el territorio. Para eso estamos acá, para eso viene la institucionalidad acá. Se está viendo una congruencia no solo en la parte asistencial, sino también en visitar en campo en los sitios, mejorando su entorno, hablando con la comunidad, haciendo pedagogía. ¿Se está viendo eso reflejado? Sí, se ve eso reflejado y lo tenemos que reforzar aún más. Eso lo vemos reflejado. Antes, como decían los expositores, y lo tenemos nosotros en nuestra memoria, los niños jugaban con los pitos debajo de las almohadas. Jugaban con los pitos, sin saber ni dimensionar el riesgo que tenían. Y sencillamente eso ya no se ve hoy, pero sí se ve en el área perimetral de la vivienda, sí se encuentran, pues porque es un animalito que está en nuestro ecosistema, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es tener rápidamente, clarísimo y muy aguzado el radar epidemiológico de nuestras comunidades, saber que es riesgoso, saber que sencillamente tenemos que cortar ese ciclo, saber que si tenemos de pronto algún riesgo debemos hacernos una prueba diagnóstica oportuna y si tenemos una enfermedad rápidamente tratarla. Ese es el reto y eso lo vamos a lograr. ¿Se está haciendo algún tipo de alianza, no solo con la Secretaría de Salud en este caso, sino con los mismos municipios que son también los más directos responsables de cada ciudad? Bueno, a eso vinimos a buscar cómo es que nos vamos a compenetrar con los alcaldes, con los líderes comunitarios en los territorios, en los municipios, y en ese sentido tenemos que trabajar. El trabajo
que se hace en las ciudades capitales, particularmente en el Instituto Nacional de Salud, tiene que verse reflejado en el territorio. La institucionalidad entera tiene que estar en el territorio. Eso es una indicación del presidente Petro y en ese sentido todos tenemos que caminar. Director, uno de los temas más importantes en la pasada pandemia pues, fue el Instituto Nacional de Salud, fue eje de esta batalla contra ese virus. Ahora hay otras amenazas en el mundo, se hablaba incluso de la pandemia del mono, ¿sí? De la viruela del mono, perdón, y se habla de otro tipo de pandemias. ¿Cómo se prepara el Instituto Nacional de Salud para defendernos a todos los colombianos con respecto a estas nuevas amenazas extranjeras que podrían llegar? Pues mira, tienes toda la razón. Sabemos que viene otra pandemia, lo que no sabemos es cuándo. Entonces, como ya tenemos la certeza de que vienen amenazas, tenemos que estar preparados. Yo pienso que hay unas lecciones aprendidas muy claras por parte de todos nosotros y principalmente de los investigadores y de la institución pública que tenga que ver con el sector salud. Y es preparémonos con anticipación para lo que pueda venir. Y eso incluye la capacitación, la investigación, el esfuerzo de investigaciones focales, la vigilancia epidemiológica comunitaria, los focos científicos que podamos hacer algunos estudios particulares sobre algunas amenazas muy específicas, y hablo por ejemplo de la influenza aviar, que en algún momento tuvimos mucho riesgo y ya hemos quedado bajando. Todas las enfermedades son susceptibles de cambiar y de variar y de hacerse patógenas para el ser humano. Me refiero pues a la zoonosis. Pero lo que tenemos que tener claro es que como no podemos cambiar la amenaza, tenemos que sí es prepararnos ante esas circunstancias de vida y de ambiente que puedan llegar. Había un tema principal sobre el tema de las vacunas, que Colombia iba a desarrollar unas vacunas y que iba a trabajar en ese orden. ¿Cómo va ese tema de las vacunas? Bueno, esa es una muy buena pregunta. El Instituto Nacional de Salud desarrolló, fabricó, produjo vacunas en Colombia. Teníamos soberanía sanitaria en vacunas para los humanos y eso cambió. Eso en algún momento de la historia alguien decidió que eso no iba más. Lo que es cierto es que por instrucción del presidente y por voluntad, por supuesto, de todos los investigadores del Instituto Nacional de Salud, tenemos el firme propósito de desarrollar de nuevo una producción nacional de vacunas. Y eso lo vamos a hacer con los aliados que tengamos a la mano, que tengamos como la certeza de que podemos desarrollar ese propósito lo más pronto posible. Y en ese camino estamos trabajando. Director, durante la pandemia se vio una ampliación de camas UCI, de diferentes equipos. Se está haciendo un diagnóstico actual para hacer una reorganización de pronto para alguna eventualidad sobre los territorios. Bueno, ese no es un tema propiamente del Instituto Nacional de Salud, es más del Ministerio de Salud y Protección Social en la Dirección de Prestación de Servicios, pero lo que sí te puedo decir es que esos análisis de oferta y demanda son permanentes. Y en este momento el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, nuestro ministro de Salud, ha dado la indicación de justamente hacer esos análisis en los territorios, a ver cómo estamos el tema de la oferta de servicios de salud que incluyen las camas de UCI, que siempre por supuesto serán necesarias, pero que habrá que ver cuál es la necesidad real que tenemos en la entidad territorial. Doctor Rubiano, ¿qué experiencia le deja al Instituto Nacional de Salud el COVID-19, que nos hizo cambiar a todos? No, pues la experiencia... ¿Cómo se va a actuar con el nuevo virus que anunció el presidente de la Organización Mundial de la Salud? Pues mira, lo que dijo el doctor Tedros pues en la conferencia de la Organización Mundial de la Salud, no es que hubiera un nuevo virus que nos llegara pronto a nosotros, sino que estuviéramos preparados para una nueva amenaza que seguramente venía en camino. Él lo dice de manera responsable para que todos los países, particularmente los del tercer mundo, sean conscientes de esa situación y tengamos clarísimo el escenario de las lecciones aprendidas. Y en ese sentido vuelvo y recalco de nuestra soberanía sanitaria. Colombia tiene que producir sus vacunas. Colombia tiene que tener la capacidad de generar un sistema de salud que le dé trazabilidad y oportunidad y continuidad al servicio, no fragmentado como hoy lo tenemos, donde no hayan autorizaciones que nos frenen el servicio de salud, y eso nos afecta por supuesto a la salud pública, donde la gestión del riesgo en salud pública sea real y no de papel. Entonces todas estas cosas yo creo que son lecciones aprendidas y tenemos la obligación, no solamente técnica sino moral, de ponerlas en práctica lo más pronto posible. Uno de los temas que podría afectar al Instituto Nacional de Salud es la reforma a la salud. ¿Qué papel tendría en la nueva reforma a la salud el Instituto Nacional de Salud? Pues mira, la reforma a la salud lo que propone básicamente es que no haya intermediarios ni peajes en el proceso de atención en salud. Y en ese sentido lo que nosotros proponemos como Instituto Nacional de Salud es que se le dé el protagonismo y liderazgo
que en otras épocas tuvo el Instituto Nacional de Salud y que se fue diluyendo con el tiempo, pero que ahora nuevamente tenemos que retomarlo. Nosotros vimos todos al Instituto Nacional de Salud en la época de la pandemia. Muchos de nosotros, o muchas personas en Colombia se dieron cuenta que existía el Instituto Nacional de Salud en medio de la pandemia. Pero realmente el Instituto Nacional de Salud es mucho más que el análisis de la biología molecular, de los laboratorios de secuenciación, de genómica. Entonces, en ese sentido, queremos hacerlo un poco más relevante y vamos a empezar por el territorio y vamos a empezar por la vigilancia epidemiológica y por los proyectos de investigación que más alto impacto tengan en las comunidades. Bueno, gracias a ustedes.